Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Dios santo, poderoso, tú que eres toda sabiduría, todo entendimiento, y tú que eres un Dios santo, y quien das al hombre la sabiduría y el entendimiento, el conocimiento, te rogamos hoy en el precioso nombre de Jesús, que nos llenes de esa sabiduría, de ese conocimiento, para que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos lleve a las verdades que necesitamos vivir y aplicar en nuestra vida. Te ruego en el precioso nombre de Jesús que tu Espíritu llene la vida de cada uno de los que siguen estas lecciones y que me guíe a mí en el momento de exponer para que sea solo tu palabra y sea solo tu gloria. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Aquí estamos para comenzar nuestra lección número 1 de Efesios Inductivo. Tenemos hoy el pasaje de Efesios 1 del 1 al 8, que es lo que vamos a estar estudiando aquí en Efesios Inductivo. Y para eso, pues vamos a valernos de nuestras ayudas visuales, como es el PowerPoint, y también vamos a leer la escritura y este tipo de cosas. Voy a empezar leyendo los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, ya en la introducción hicimos la salvedad que posiblemente por los manuscritos más antiguos no aparece la palabra Éfeso, pero también aclaramos que eso es lo de menos. Si alguna vez, y supongo que sí, si usted está siguiendo este estudio porque en algún momento leyó esta epístola y le interesan los temas que se tratan en ella. Entonces, si alguna vez hemos leído esta epístola, ¿qué diríamos de su contenido? Ernesto Trenchard fue uno de los autores que yo estudié en el seminario bíblico, en mi primer año de seminario bíblico. Ernesto Trenchard dice: iniciamos el estudio de uno de los escritos más sublimes de la revelación bíblica por la amplitud de sus horizontes que abarcan tiempo, espacio y eternidad, por el fluir sereno y sosegado de sus argumentos, por su enfoque armonioso y magistral, tanto en la parte doctrinal como en la que se refiere a la praxis de la fe cristiana. Por eso, esta epístola es única. Esto es lo que dice Ernesto Trenchard. Le recomiendo, si algún día encuentra libros de Ernesto Trenchard, que usted los estudie. El doctor W.O. Carver dijo que Efesios es el más grande escrito de toda la historia. Otro autor muy reconocido entre los cristianos es A.T. Robertson, un erudito en griego del Nuevo Testamento, y él escribió lo siguiente: Pablo no ha escrito nada más profundo que los capítulos del 1 al 3 de Efesios. El doctor Liggett añadió lo siguiente: es la corona y el clímax del Nuevo Testamento como un todo. Para Juan Mackay, Efesios es para nuestros tiempos la obra más pertinente del apóstol Pablo. Y otro autor muy conocido entre el medio evangélico, los estudiosos cristianos, es William Barclay. Él escribió: por consenso general, la carta a los Efesios se ubica en el plano más elevado dentro de la literatura devocional y teológica de la iglesia primitiva.
Ha sido llamada la reina de las epístolas y con razón. Muchos sostendrían que en ella alcanza su más alta expresión el pensamiento neotestamentario. Tremendas todas estas evaluaciones que hacen los autores acerca de Efesios. ¿Dónde y cuándo fue escrita esta carta? Esto es repetición. Ya en la introducción lo dijimos, pero aquí vamos a volverlo a tocar. En la repetición se puede lograr el aprendizaje, la memorización. Bueno, eso es discutible. La epístola a los Efesios forma parte de las llamadas cartas de la cautividad, porque fueron escritas desde Roma durante el primer cautiverio del apóstol Pablo. Se podrá poner los años entre 60 y 61, otros dicen que entre el 60 y el 62. Esas cartas son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. En algunas partes las llaman las cartas de la prisión, las cuales también se denominan cartas cristológicas, porque la clave es la reunión de todas las cosas en Jesucristo. Cristo es el centro en quien se unen todas las cosas. Por eso se llaman cartas cristológicas. A mí me llama la atención esta parte de cartas cristológicas, porque en Efesios principalmente se nota ese énfasis paulino en lo que Cristo hizo por nosotros. Por ejemplo, cuando lleguemos allá a la parte donde él dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Eso es profundo, eso es, cuando lleguemos allá espero que podamos sacar el provecho necesario para eso. Desde la antigüedad, algunos han dicho que esta epístola no debería llamarse a los Efesios, sino a los laodicenses. Ya les expliqué en la introducción por qué razón se le debería llamar así. Pablo Besson, que es el pionero de la obra bautista en Argentina y pastor de la Iglesia Centro en Buenos Aires, en su propia traducción del Nuevo Testamento griego, cambió el nombre a los Efesios por a los laodicenses, dando la siguiente explicación. Falta la suscripción en Éfeso, no solo en los antiguos manuscritos vaticanos y sinaíticos, sino también en Orígenes, en Basilio el Grande y en el fragmento de Muratori. Ignoramos la razón de la omisión de la Odisea y la adición de Éfeso. Y como prueba, cita Colosenses 4:15 al 16, que dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, por eso es que dice que es muy posible que la carta fuera escrita para la Odisea y no para Éfeso. Concluye su argumento. Estoy hablando del argumento que presenta Pablo Besson en la traducción que hizo del Nuevo Testamento. Él concluye su argumento diciendo: había pues una carta para los laodicenses. La pregunta es: ¿dónde está? Según el Papa Gregorio I, está perdida. No es cierto, puesto que estaba recomendado el intercambio epistolar entre las dos iglesias vecinas. Están juntas en el mismo valle de Licus y debían ser cuidadosamente guardadas las cartas por ambas iglesias. La afirmación de Besson, el pastor en Argentina, explicaría otras cuestiones, como por ejemplo la evidencia de que Pablo nunca estuvo en la Odisea ni en Colosas, porque después de estar 3 años en Éfeso, nunca les escribiría habiendo oído
de vuestra fe en el Señor Jesús. Esto dice Efesios 1:15. O si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Efesios 3:2, ¿no? Es evidente que los que recibieron la carta no conocían personalmente a Pablo, ni él los conocía a ellos, salvo a Ninfas y a Epafras. Otros opinan que ha sido una carta circular para todas las iglesias del Asia Menor y por esa razón no figura el nombre de la iglesia destinataria. Y como Éfeso era la iglesia más importante, se incluyó su nombre. Para nosotros, esta carta fue inspirada por Dios y no es importante si se incluyó o no el nombre. Para nosotros es inspirada por Dios y lo que es más importante no es si fue dirigida a Éfeso o a la Odisea. Lo importante es que fue dirigida a nuestra propia iglesia y cada uno de nosotros en particular. Esa carta es tan vigente hoy como durante estos 20 siglos que ha permanecido dentro del canon bíblico. Entonces, como les decía en la introducción, no importa si dice o no dice Éfeso, no importa si dice la Odisea o no, lo que importa es el mensaje en sí de esta carta que es tan especial y tan importante. Ahora voy a leerles Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ay Dios. ¿Por qué digo ay Dios? Porque desde aquí comienza uno de los temas que más ha dividido a la iglesia, y es lo que tiene que ver con calvinismo, arminianismo, o traducido en otras palabras, lo que se llama predestinación y libre elección. Pero vamos a estudiar Efesios. ¿Estamos? Nos quedamos aquí con Efesios. No se me vaya de Efesios. Si usted mira en mi canal, usted va a encontrar que por ahí tengo algunos estudios sobre qué piensa el calvinismo, qué piensa el arminianismo, los puntos de vista de cada uno, el fundamento teológico, bíblico, bueno, todas esas cosas que se ven allí. Entonces, ¿qué es bendecir? ¿Y qué significa nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? La palabra bendecir, utilizada en el griego del Nuevo Testamento, es eulogeo y significa conferir una bendición, obrar con bondad hacia alguien, alabar. En el árabe, la palabra es baraka, que es igual que en el hebreo. Indica la fuerza feliz que habita en determinados hombres, que los hace prosperar en toda empresa y que puede también transmitirse a los descendientes. Además, bendición significa donativo, contribución. Por eso cuando dice nos bendijo con toda bendición espiritual, quiere decir que mostró su bondad con toda clase de dones o donativos del Espíritu Santo desde el cielo. Mire, la Nueva Biblia Española traduce de la siguiente manera: nos ha bendecido desde el cielo con toda bendición del Espíritu. Yo les recomiendo que, si usted puede, yo utilizo dos páginas, una que se llama el Portal de la Biblia, Biblia Gateway en inglés, en el Portal de la Biblia, y otro que es un poquito más completo para versiones en español, que ahí encuentra usted todas las versiones de la escritura. Si me voy a tomar aquí un momentico para
abrir mi ¿cómo se llama? Mi buscador, porque puedo darle el nombre de la otra página. La otra página se llama La Biblia Online. En ese de La Biblia Online usted va a encontrar muchas versiones en español. Entonces, cada vez que usted estudia la Biblia, si le es posible, trate de comparar versiones, porque esto es muy importante. ¿Con qué propósito nos escogió Dios? Nos escogió con un doble propósito. Primero, para que fuésemos santos delante de Él. La palabra santo, esa palabra que se emplea aquí, significa también puro, perfecto, consagrado, aprobado por Dios y para Dios. Por lo tanto, Dios no nos escogió solamente para que seamos cristianos, o para que seamos miembros de una iglesia, o santos en nuestra forma de vivir, sino para que seamos perfeccionados, para que vivamos en pureza, consagrados y aprobados por Él y para Él. En segundo lugar, nos escogió para que no tuviésemos ninguna mancha, es decir, para que seamos intachables. Nos escogió para que seamos sin culpa delante de Él. Porque no hay cosa que paralice más a un creyente y le impida orar con fe y hacer el trabajo, la obra del Señor con alegría, que el sentimiento de culpa. Y esto es posible porque todo lo obtenemos y lo recibimos de Él, es decir, de Cristo Jesús. Por eso es importante la santidad, la consagración. Voy a leer ahora Efesios 1, 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa entonces predestinar? La palabra que se emplea aquí es prosías, que significa decidir desde un principio o de antemano, apartar desde el principio o anticipadamente. Fuimos predestinados por el puro afecto de su voluntad, es decir, simplemente porque así Dios lo quiso. Él podía hacerlo o no hacerlo, y lo hizo, pero lo hizo en Cristo. Nos hizo aceptos en el amado. La predestinación no puede ser separada de Cristo, porque solamente en Cristo, es decir, dentro de Él, en Él, fuimos predestinados. ¿Pero para qué fuimos predestinados? Bueno, vemos aquí, primero, que fuimos predestinados para ser adoptados por Dios, solo por amor, dice la versión latinoamericana. Dice así, que nosotros fuéramos hijos adoptivos por medio de Cristo Jesús. Segundo, fuimos predestinados para alabanza de la gloria de su gracia, o para que se alabe siempre y por encima de todo la gracia suya. Si un juez absuelve a un condenado a muerte, se puede decir que tuvo una medida de gracia. Pero si ese mismo juez absuelve a todos los condenados, se puede decir que ha tenido una gran gracia. Pero si con la absolución ofrece un legajo limpio de malos antecedentes, se puede decir que ha tenido una super gracia. Y como si fuera poco,
ese mismo juez, que es inmensamente rico, adoptara como hijos a todos los que perdonó y los adoptara con todos los derechos legales, haciéndolos herederos suyos, la gracia se volvería gloriosa. No es solo grande o súper, es gloriosa. La gloria de su gracia. Esto es lo que hizo Dios con nosotros. Él es el juez que nos perdonó, nos absolvió, nos justificó y adoptó, y así se convirtió en nuestro Padre por medio de Jesucristo. Por esto y por mucho más, nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia. Yo les dije que en este estudio íbamos a tener momentos muy especiales, y aquí tenemos uno de esos momentos especiales: entender, comprender la inmensa gracia de Dios, la gloriosa gracia de Dios por nosotros. Efesios 1, 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta sección, voy a volver a tomar esta sección hasta el versículo 13, del 3 al 14, para como una lección anexa, o sea, como un corolario lo podríamos llamar. Entonces, ¿qué obtenemos mediante la sangre de Cristo Jesús? Por medio de la sangre de Cristo Jesús obtenemos, primero la redención, es decir, la libertad o liberación del poder del pecado. Obtenemos libertad de las prescripciones de la ley que nos resultaban contrarias, y libertad de cualquier condenación. Jesucristo pagó el precio de nuestra libertad con su propia sangre. Un precio realmente altísimo. Segundo, obtenemos también el perdón de pecados, es decir, la cancelación de toda deuda según las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir riqueza de su gracia? Para ilustrarlo, digamos que algunos tienen riqueza de vocabulario porque utilizan palabras diferentes y sinónimos cuando escriben o hablan. Otros tienen riqueza cultural, otros riqueza artística, otros riqueza tecnológica o de efectos especiales, por ejemplo. Hay tantas formas de tener riqueza, pero nosotros tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, es decir, escuche, la enorme abundancia de su regalo, porque no hicimos nada para merecerlo. ¿Qué hizo sobreabundar Dios en nosotros? Dios hizo sobreabundar la riqueza de su gracia. La hizo sobreabundar en nosotros al perdonar todos nuestros pecados. Y esta gracia sobreabundante se hizo evidente en toda sabiduría e inteligencia. En otras palabras, Dios derrochó con nosotros esa gracia. Con tanta sabiduría e inteligencia, planificando todo desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para lograrlo, su plan estratégico fue reunir todas las cosas en Cristo para eliminar el pecado y destruir el poder del diablo y de la muerte. Y, sin duda alguna, tuvo un éxito completo en todos aquellos que han creído
y creen. Llegó el momento de memorizar un texto bíblico. Vamos a tratar de memorizar los versículos 3 y 4 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es ese pasaje que nos muestra una de las cosas más importantes en la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, oigan. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ah? Fácil de aprender este texto por la pasión y por lo que produce en nosotros. Hemos llegado al final de nuestra lección número 1 de Efesios Inductivo. Espero que nos podamos ver en la lección número 2. Si tiene preguntas, inquietudes, quejas, reclamos, lo que sea, abajo en la cajita esa de los comentarios, escriba. Si tiene preguntas, yo con gusto le respondo. Recibo observaciones, recibo crítica, lo que sea, todo con tal de mejorar en nuestro estudio de la palabra de Dios. Dios le continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.